Bienvenidos y bienvenidas a todos los televidentes de este microprograma Sin Prejuicio, impulsado por la Oficina de Ética y Bienestar de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la propia Oficina de Comunicaciones de la misma facultad y de Enfoque Derecho, un portal de la Asociación de Estudiantes TEMIS, también reconocida por la propia facultad. En esta oportunidad tenemos a la profesora, y no solo profesora, Patricia Beltrán, sino también jueza superior de la Corte Superior de Lima y presidenta, a ver si no me equivoco, de la Sala Especializada de Familia de la Corte Superior de Lima también. Además, creo yo, ha participado, no sé si todavía, de la Comisión Distrital de Justicia y Género de la Corte Superior de Justicia de Lima. Me parece parte de un esfuerzo enorme de la Corte Superior por introducir la perspectiva de género en toda la actividad judicial. Es para mí muy satisfactorio contar con Patricia, profesora nuestra, de varios cursos de Derecho de Familia, metodología, seminario, porque no solo es una profesora y una colega, sino que Patricia también es promoción mía en la universidad, en la Facultad de Derecho, y no solo promoción, sino también amiga cercana en los grupos que nos vinculaba en la Facultad de Derecho. Por eso, tal vez esta entrevista tenga toques un poco más informales de los que he podido tener en otras entrevistas. Entonces, sigo un poco la secuencia. Patricia, bienvenida. Primero, darte las gracias por estar con nosotros y un placer tenerte aquí en el microprograma. Muchísimas gracias, querido Iván, y como tú bien dices, nos une una amistad de muchísimos años, no voy a decir décadas porque si no suena un poco duro para los dos, pero sí muchos años, y para mí un placer, como siempre, poder estar con todos y todas y compartir obviamente las vivencias, los conocimientos y todo aquello que pueda a nuestra juventud ayudar y orientarlos, y que ellos puedan ver pues que todo se va haciendo camino en la vida, ¿no? Nada se da de un momento a otro, todo se hace con mucho esfuerzo y dedicación. Bien, Patricia, sí, en ese esfuerzo y en ese camino que nos interesaría, digamos, en la parte profesional, académica y estudiantil, un poco también, como lo has dicho, para nuestros alumnos y también para nuestras alumnas, evidentemente. Recordar un poco tu entrada a la universidad, sé, en 1986, lo sé muy bien, somos parte de esa promoción, y entramos a Estudios Generales Letras. Una primera inquietud antes de ver ese paso por la universidad, luego una carrera pública en el Poder Judicial, era saber si ya entrando a Estudios Generales Letras tú sabías que Derecho era tu vocación, o es en Estudios Generales que vas encontrando de alguna manera esa vocación. ¿Ya venías con esa predisposición o vas descubriendo recién en Estudios Generales Letras un poco esa inclinación? Bueno, efectivamente, cuando ingresé a la universidad, primero iba a Derecho, porque a mí siempre me gustaba mucho, pues, todo lo que era ayudar a los demás, compromiso social, eso desde la época de la escuela, ¿no? Pero siempre tenía una pequeña duda si era Derecho o Psicología. Entonces, comencé en Estudios Generales Letras un poco que te ayude. Esos 2 años son fundamentales, no solo en tu formación, sino para que tú descubras qué es lo que realmente quieres hacer. Tenemos tantas aristas, tantos cursos que nos permitían, pues, comenzar a observar, ver qué nos gustaba, ¿no? Qué nos iba enamorando, porque para ejercer una profesión uno tiene que enamorarse de lo que hace. Y comencé a ver que efectivamente la psicología me gustaba, pero Derecho siempre me iba marcando más el rumbo. Además, para ser sincera, y aquí estamos pues sin ninguna cortina que nos pueda cubrir, no me gustaban las matemáticas, y para hacer psicología me exigían estadística. Entonces, obviamente, tú recordarás que matemáticas siempre para los de Derecho es todo un realmente reto. Y al final dije, no, si tengo que llevar estadística, me encanta la psicología, me voy a llevar el curso de psicología, ¿no? En la facultad, en Estudios Generales Letras, pero me voy más para Derecho, que también me permite, ¿no? Poder desarrollarme como realmente siempre lo deseé. Y ya allí, o sea,
entiendo letras, ya tenías una predisposición, incluso veo que tenías marcado un poco dos carreras que si bien no son diferentes, tienen ciertas complementariedades. Definiste derecho, tienes esta vocación, siempre la hemos reconocido, de servicio. Pasaste a derecho, pero una cosa es estar en letras sin todavía haber operado con las leyes, con la doctrina, con la interpretación. Si, no sé si ya en derecho tú te diste cuenta que el derecho era algo de lo que tú imaginabas, o era algo más, o era algo que tú veías que tenía, digamos, una dimensión ya previsible para ti, o era diferente. O sea, si de alguna manera te impactó un poco ya entrar a derecho. Bueno, sí, efectivamente, creo que como a todos los jóvenes, cuando tú ingresas a la facultad de Derecho, comienzas a descubrir que el derecho no solamente es el derecho civil, como es que la mayoría nosotros nos imaginamos, ¿no? Como en tu caso, penal, ¿no? Entonces, el derecho penal, el derecho constitucional, el derecho Y había dos ramitas, sí, dos comercial, ramas. claro, en ese entonces eran laboral, Ajá, constitucional, ajá. civil y penal, eran las cuatro ramas, ¿no? Los ejes. Y obviamente descubrir todo lo que podíamos hacer con Marcel Rubio Correa. Acuérdate tú en el primer ciclo, cuando estábamos todavía en los gallineros, ¿no? Lo que Mm. nosotros llamamos los gallineros, que eran las casetas, no teníamos todavía la facultad, por si acaso es que se demoraban mucho, no es que estábamos muy antiguos. Entonces, donde nos sentábamos de a cuatro, ¿recuerdas? En una carpeta larga de Sí, madera, ahí claro, tomando claro. atención. Y cómo Marcial, por ejemplo, nos iba dando, el doctor Javier de Belaúnde, nos iban enseñando cómo podíamos, todo lo que podíamos lograr a través del derecho, ¿no? La interpretación de normas, las argumentaciones, cómo poder comprender las disposiciones legales y aplicarlo en los diferentes ámbitos. Entonces yo fui descubriendo y luego encontré, cuando ya en un ciclo posterior llevo familia, encontré que era el campo que asociaba mucho lo que yo buscaba incluso en psicología. ¿Y quién era el profesor Entonces, el de doctor Roger Rodríguez Iturri, Roger? Vale, ¿recuerdas vale, tú? Roger claro. Rodríguez Iturri. Sí, sí. Entonces, él un poco, pues, que entraba a la filosofía, ¿no? Entonces, y nos iba enseñando, ¿no? Poco a poco, cómo ir asociando, buscando y descubriendo lo que a ti te gustaba, ¿no? Realmente hemos tenido excelentes profesores, si me pongo a enumerar, Iván, no Mm. terminamos nunca, ¿no? Pero siempre excelentes profesores muy humanos que nos enseñaban lo importante de la ética y es algo que siempre ha marcado la universidad y yo creo que nos ha marcado a todos nosotros, ¿no? Sí, La sí. ética. Siempre ha habido un profesor, o algunos que han marcado un poco nuestra vocación o nuestro gusto por lo que ahora probablemente nos dedicamos. Has marcado Roger Iturri, no sé si algún otro profesor, has mencionado varios, Javier de Belaúnde. Ah, Estaba sí, el pensando doctor en Javier de Valentín Paniagua Belaúnde, perfectamente, que El doctor Montoya Anguerre, Carlos claro, Montoya, sí. acuérdate que con él hicimos las primeras pinceladas de lo que fue Prosode, ¿no? Prosode, allá Recuerda, en Prosode. los Padres Oblatos, Así en la es, el parroquia consultorio San jurídico Toribio, que queda creo. En Barranco. Perdón, Barranco. Sí, sí, sí. En Sí, Barranco y subíamos por una escalerita que con ajustas, sí. bueno, primero que obviamente tenía 25 kilos menos, entonces podía subir por la escalerita tranquilamente, ¿no? Y dar servicio social a las Sí. personas que lo necesitaban y que no tenían cómo poder asumir los gastos de un abogado, generalmente temas de familia, alimentos, ¿no? Filiaciones. Entonces, poco a poco, mira, se fue perfilando, ¿no? El doctor Montoya, que me contaba sus anécdotas como juez, acuérdate que él era juez. El Ujú. doctor Almenara Brayson, con el que llevé a procesar, y Almenara Sí, Brayson, pues era también un juez superior. Entonces, ellos también fueron influenciando mucho en mi decisión respecto a dónde yo me ubicaba mejor para ayudar a los demás, para sentirme feliz también yo, sentirme útil, sentirme que lo que yo podía dar lo podía plasmar a favor de los demás. antes de ir avanzando un poco en la carrera, porque quería pasar un poco a tus últimos ciclos, pero luego cómo enganchas con el Poder Judicial. Pero antes de ello, eh, eh, hay algo que claro que nos marcó mucho también como generación, como promoción. Digo, cada grupo de estudiantes tiene algo que les ha tocado vivir, ¿no? Entiendo que la de ahora no olvidarán la pandemia, pero en nosotros también fue
el terrorismo y la reacción también del Estado en algunos episodios contra el terrorismo. Y si bien nuestra universidad era como un pequeño bálsamo, también nos logró impactar. No sé si eso tienes alguna reflexión, te marcó un poco. ¿Qué te motivó? No sé si eso alguna vez, digamos, te puso a pensar en algo distinto, a dedicarte a otra carrera, o más bien la reafirmó. Mira, yo creo que la época que nosotros vivimos era una época muy difícil, que gracias a Dios nuestros jóvenes de ahora no la vivieron. Empezando porque acuérdate que habían apagones, teníamos que estudiar con vela, ¿no? Teníamos que muchas veces salir con miedo de la universidad porque hacían redadas. Recuerdo que varios alumnos de la universidad, si no portabas tu documento de identidad, ¿no? Te llevaban y no sabías a veces ni dónde terminabas, ¿no? Yo he tenido amigos que por días no se sabía dónde estaban y Sí. que luego pues aparecían lejísimos, ¿no? Porque no tenían documentos y no lo dejaban ni siquiera saber a sus padres dónde estaban. Estaba muy cerca a San Marcos, ¿no? Yo era del, por ejemplo, y siempre había una brecha. Yo era del grupo de danzas de la universidad, no sé si tú recuerdas, Ivancito. A mí Yo no me bailaba, pero encantaban las sí. danzas, entonces yo en ese tiempo era de Folpuk, luego pasó a ser Senduk, Senduk al final. y una vez pues nos llevaron incluso pues a presentarnos a San Marcos y apenas dijeron con ustedes el elenco de danzas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, nos comenzaron a llover de todo, mochilas, botellas y todo. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que había una afrenta con ellos y no era así, ¿no? Nosotros más bien éramos de bastante pensamiento y reflexión de las cosas que sucedían. No sé por qué consideraban que nosotros nos alejábamos de la realidad o nos sentíamos más o diferentes de lo que era el Perú, cuando no era así. Tú, yo, muchos amigos nuestros, ¿no? Conformábamos grupos de ayuda social, tú te acordarás, ¿no? Entonces, bueno, la percepción que vivían de afuera hacia adentro era distinta a la que nosotros teníamos de adentro hacia afuera. Para mí, por ejemplo, como yo digo a los chicos, ustedes tienen tanto a la mano. Nosotros, recuerdo, Iván, cuando un profesor decía, mañana hay control de lectura, y corríamos a la biblioteca, muy bien, porque había un solo o dos libros. Había dos libros, nomás, dos libros. Entre todos, y había mucha solidaridad, porque el primero que llegaba sacaba el libro para todos los demás, y compartíamos, o leíamos juntos, ¿no? Pedíamos un cubículo para leer juntos. No, sí, o leíamos en los jardines de la universidad, que en ese tiempo había muchos jardines, y nos reuníamos ahí a un poco complementarnos, ¿no? Entonces, yo creo que había mucha más unión, por lo mismo que no teníamos, pues, el día de hoy, como los jóvenes tienen el internet a la mano, nosotros hacíamos los trabajos, acuérdate, los profesores nos pedían mecanografiado, entonces teníamos que mecanografiar, ¿no? Y la exigencia, yo siento que nosotros nos exigíamos mucho más, y yo siempre a mis alumnos les digo eso, aprovechen todo lo que tienen. ¿Cuánto yo no hubiera querido tener todo lo que ustedes tienen ahora y que les hace un poco la vida más fácil, ¿no? Te acordarás, en la época del terrorismo, a veces nuestros padres estaban asustados porque teníamos nuestro famoso teléfono RING, ¿te acuerdas que a veces no encontrábamos las fichas? ¿No? Sí. Entonces, a llamar a la casa, a veces uno llamaba al papá y le decía, comunícate con los papás de fulanito, que estamos todos bien. Pero algo que a mí, y tú lo recordarás, fue el día de nuestra graduación. No sé si recuerdas, Iván, el día de nuestra graduación, justo días antes había pasado lo de Tarata. Ah, ¿recuerdas? El caso de la compañera. Había pasado lo de Tarata, ¿no? Y una celebración que era de festividad para Cortés, nosotros. Creo que se llama, Cortés era... Claro, Cecilia. Dos hermanos. Claro. Cecilia, ella era nuestra profesora, tenía un hermano también. Así es, que era de economía, que se acababa de haber graduado, ¿no? Y Cecilia ingresó con nosotros, ¿recuerdas? Entonces, ellos fueron la familia que falleció en Tarata. Y nuestra celebración, que era alegría, porque salíamos de la universidad y terminábamos una etapa importante, se convirtió en una ceremonia que todos estábamos tristísimos, ¿no? O sea, el que menos, obviamente lloraba porque la pena de haber perdido una amiga en una explosión terrorista en Tarata, o sea, no lo podíamos realmente asimilar, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, ahora que estaba recordando y decía, Dios mío, o sea,
se vuelve todo a ese momento, ¿no? Y justo yo le contaba a mi hija, mira, lo de nosotros fue tan fuerte, Tarata, porque ahí murió una persona muy cercana y además muchos civiles, ¿no? O sea, no solamente por ella, sino por todos los civiles que al final, pues, se vieron perjudicados y se perdieron muchas familias, ¿no? Sí, creo que la confianza me da para, así como tú conversas con tu hija, que no sé si estás estudiando ya en la carrera. Ya terminó, ya, sí, ya Ya, se graduó. sí, yo tengo una también, ya terminó, el otro está estudiando, pero cuando converso también los temas de ahora, por supuesto sintonizan mucho con nosotros, pero hay como a ver, algo que uno transmite, que es esa sensibilidad por lo que ocurrió en ese tiempo, y que a veces no podrían no ser, digamos, transmitido correctamente solo con una lectura, ¿no? O sea, con la lectura, Así o sea, es. el miedo, el terror que se vivía, ¿no? Era particularmente intenso por las características, digamos, tan especiales y duras de esos grupos, ¿no? Entonces, era algo que uno a veces creo que como padre tiene que transmitir, pero recordándome estas duras épocas, y a propósito de lo que has dicho un poquito antes, esto de los libros que quedaban dos y había que correr, pero luego que no había pues un ensimismamiento, si no lo compartíamos, y no sé si era el contexto, el tiempo, había, digamos, una fuerte presencia de compañerismo. No sé si era particularmente nuestra promoción, Solidaridad. pero yo solo compartirte un dato, mira, algunos estudios de la Oficina de Psicología de la Facultad, que ha hecho estudios sobre derecho, sobre el clima de estudios en derecho, coinciden mucho en denotar un clima que tal vez uno no lo ha percibido con la suficiente claridad, ¿no? Por vivir ahí dentro de la facultad. Pero desde psicología, que estudian un poco, hacen focus groups con los estudiantes de derecho, han percibido como un clima, te lo digo que son estudios de hace 5, 8, 10 años, ¿no? Una última durante la pandemia, pero digamos, sobre todo son pre-pandemia, pero relativamente antes de la pandemia, es así como un clima de alta competitividad, es decir, como una suerte, te voy a decir dos cosas para que las reflexiones. Una sobre un clima de alta competitividad, o sea, que quién es el número uno, digamos, ¿no? El CRA es el promedio ponderado. Y dos, que parece que está ligado con eso, parecería ser que sienten como un perfil de abogado único, o sea, un perfil predominantemente abogado exitoso, que parece que si no logran encajar en ese perfil, podría manifestarse una sensación de no realización, de no satisfacción. Entonces, ¿cuál es ese perfil? Bueno, la confianza que tenemos y nos van a tener los que nos escuchan y no nos vean, este abogado estudio de bufete, que me parece muy respetable y además que cumple un rol importante, pero colocarlo como el perfil, el predominante perfil exitoso de abogado, no sé qué reflexiones te pueden llevar, que no sé, primero, si el clima puede estar ocurriendo, porque nosotros no, yo te lo juro, igual que tú, que no lo he vivido así, ¿no? He vivido más un compañerismo que competitividad. Y lo segundo es esto, ¿no? Esto que te menciono del perfil del abogado, del exitoso, digamos, ¿no? Mira, yo creo que aquí la sociedad ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho. Tú recordarás que hasta nuestra infancia, ¿no? Era distinta. Nosotros jugábamos con los amigos en la calle, montábamos bicicletas sin estar con la atención de estar con un celular, ¿no? Nuestros padres confiaban y nos dejaban un poco más libres, pero la inseguridad ciudadana fue aumentando y nos hizo ser más Ajá, desconfiados, sobre todo nosotros, nuestra generación que vivió sí, momentos difíciles, ¿no? Que tú no sabías cuándo salías de casa y cuándo ibas a regresar. O sea, obviamente eso ya nos traía a nosotros una preocupación adicional y a nuestros padres mucho más tensión. Pero yo sí he visto grandes cambios sociales, he visto cambios en algunas jóvenes, algunos te digo, pues no puedo decir que todos, donde hay a veces un poco de bastante individualismo. O sea, yo soy primero, segundo, tercero, ¿no? Que yo no lo percibía
en las épocas que nosotros estábamos, ¿no? Nosotros, si uno salía primero, nos alegrábamos, y si uno estaba último, lo tratábamos de ayudar para que no esté tan atrás, ¿no? Entonces, No tan triste tampoco. nos conocíamos todos, todos, así estuviéramos en diferentes, toda la facultad nos conocíamos, todos nos saludábamos, todos éramos amigos, disfrutábamos muchísimo las olimpiadas, porque todos estábamos reunidos de diferentes años y nos conocíamos de esa manera, ¿no? Además de nuestra promoción, que era, pues, era nuestra promoción. Eh, Actualmente yo veo que ya no hay esa unión, por ejemplo, ¿no? Tú recordarás, Ivancito, cuando eran las Olimpiadas, todos íbamos a hacer barra, todos íbamos, o sea, ahí no había uno que se quedara, y si uno estaba haciendo prácticas o trabajando, llegaba corriendo para apoyar al equipo. Por ejemplo, ahora yo veo las Olimpiadas y ya no veo esa idea de grupo unido, ¿no? Tú ves que hasta ahorita nosotros tenemos nuestro WhatsApp de la promoción y conversamos y nos saludamos y nos comunicamos, entonces perdura en el tiempo, porque como yo le digo siempre a los jóvenes, lo que tú vas sembrando, luego lo vas a cosechar. Y lo que tú vas aprendiendo, luego lo vas a asimilar como algo tuyo. No, por ejemplo, si tú bien dices, hay competitividad, por supuesto, el día de hoy globalizado incluso, ¿no? Porque el día de hoy hay otras opciones que nosotros no teníamos. ¿Qué íbamos a hacer intercambio? Ni en sueños nos imaginábamos, porque en ese tiempo además era muy caro, ¿no? Irte al extranjero. El día de hoy los chicos tienen esas opciones. Pero yo creo que se está perdiendo esa mística de unidad, de ser amigos, no de grupitos, sino de poder compartir y retroalimentarse uno con otro, ¿no? Entonces, es algo que se tiene que recuperar. Y tal vez, Patricia, la pandemia ha agudizado un poco más esto, ¿no? Que como Sí. ya hay como impersonalidad en esto, no sé, ojalá que no sea así, pero sigue, perdón, te interrumpí por la... Sí, y justo lo que tú dices, por ejemplo, por eso es que el día de hoy y la universidad está haciendo bien y nosotros lo estamos aplicando, bueno, muchos de nosotros, quizás por las materias otros no pueden aplicarlo tan fácilmente. Por ejemplo, yo estoy trabajando en mi horario el método del caso, ¿no? Ellos van socializando a través de las plataformas virtuales porque tienen que ellos preparar sus casos. Entonces, y luego exponerlo y grabar un video y luego uno de ellos hace el rol de juez. Y entonces eso ha hecho de que ellos comiencen a conocerse, porque a veces me dicen profesores que yo no conozco a mi compañero porque justo entré en la pandemia, en la facultad, estoy en tercer ciclo, no sé quiénes estudian conmigo. Le digo, es la oportunidad que te puedas conocer con el otro. Y siempre le digo, algún día nos encontraremos en la facultad físicamente y bueno, y nos veremos y nos abrazaremos, si la pandemia lo permite, ¿no? Y socializaremos, ¿no? Y recordar que siempre, bueno, lo que tú y yo aprendimos, que nuestros profesores siempre están ahí con nosotros. Así pasen los años, ¿no? A veces yo me he encontrado con nuestros profesores y es como si no hubiera pasado el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental la socialización y eso enriquece. Ahora, tú puedes ser el mejor, tú puedes ser competitivo, tú puedes ser todo lo que tú quieras, pero lo primero que tienes que buscar es ser feliz. A veces los alumnos me preguntan a mí, me dicen, profesora, pero ¿dónde gano más dinero? ¿No? O sea, dígame usted dónde gano más dinero para yo especializarme en eso. Y yo les decía, el dinero es importante porque nos permite vivir, pero más importante es que tú te sientas bien, que te sientas cómodo, que te sientas útil, que sientas que lo que tú haces va a traer, a reflejarse en otro, y ese otro en otro, y se va a ir replicando. Y me miran, y me miran, ¿no? Y me quedan mirando, como diciendo, ya, ok, ¿no? O sea... Ese justo, ahí va mi paso un poco sobre, esto me parece fundamental, ¿no? El de uno puede ser competitivo, puede ser con talento, por esfuerzo, el número uno, este, pero hay algo que debe ser como estar en el presupuesto de todo, que es la felicidad, ¿no? Su realización personal, el sentirse bien. Entonces a eso apunto un poco, en ese sentirse bien, tú, ah, aunque ya lo has dicho de alguna manera, es decir, has evolucionado, te gustaba familia, dentro de muchos cursos, porque yo creo que tú destacabas en muchos cursos, pero familia fue, parece que te atrapó, y ahí he perdido el rastro tuyo, y nos has explicado un poco por ese espacio de servicio que brinda particular, especialmente interpersonal, probablemente en el tema de familia,
Eh, pero de ahí a dar el salto, de aquí pasó a mí, digamos, mi pregunta siguiente, es al sector público. Es decir, entras, entiendo yo, como practicante, me parece, o CESIGRA, lo que llamamos CESIGRA, pero luego te enganchas y te quedas en el Poder Judicial, ¿no? Básicamente, yo entiendo hacer carrera, ahora eres jueza superior, creo yo, he visto por ahí, he estado mirando que te llamaron para la Suprema y no has querido, bueno, ya será en su momento, seguramente como titular suprema, seguramente, pero digamos, estando haciendo una carrera pública, ¿cómo sentías que eso por ejemplo, porque la tentación, lo digo por estos estudios que te digo, ¿no? De que la realización pasaría por el sector privado y particularmente un área determinada, pero también el sector público tiene nos permite esa realización. No sé, ¿cómo descubriste que no era uno, sino lo otro, el que te permitía esa realización? Y no sé, dime tú si eso lo has venido confirmando, reafirmando, no sé, a pesar de los avatares, que luego te voy a preguntar sobre los avatares en el Poder Judicial. Bueno, como te comenté, yo siempre me acercaba mucho a conversar con los profesores y dos de los profesores con los cuales yo tengo muchísimo cariño y muchísima estima personal y agradecimiento es el doctor Almenara Breison, que en paz descanse, y el doctor César Fernández Arce, que también fue un gran baluarte en el Poder Judicial. Bueno, y un tercero, que fue el doctor Montoya, que fue obviamente quien me decía, tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Siempre, él es el que me ponía, junto con el doctor César Fernández, me decía, mira, tú quieres esto, vas a encontrar esto bueno, pero también vas a encontrar esto malo, ¿no? Y lo malo hay que combatirlo. Y si tú crees que tienes las energías para hacerlo, bienvenida estás, ¿no? Entonces, a mí me entró la curiosidad, y como tú bien dices, de entrar como meritoria. Miren, en ese tiempo no había CESIGRA, no es como el día de hoy que te dan una bonificación, no, ahí era todo ad honorem. Ad honorem. Entonces, cuando yo entré, ¿no? Yo obviamente todavía fui bien formalita, ¿no? Y me dijeron, lo primero que vas a aprender es a coser. Y yo dije, ¿a coser? Bueno, yo sé coser, ¿no? Entonces, pero vas a aprender a coser, porque una buena persona tiene que aprender a coser. Los expedientes, ¿no? Así es, porque si vas a estar en el Poder Judicial, aprendes a coser, a foliar, a hacer todo. Y así empecé, ¿no? Cargando papeles, en ese tiempo no había... Es una aguja especial, ¿no? Es una aguja grande, ¿no? Aguja especial, claro, aparte que tienes que hacer el huequito con el desentornillador y luego recién entra la aguja, es todo un arte, todo un arte. Y no había, pues, internet, entonces habían los libros Tomarrazón, ¿no? Que eran unos libros inmensos, ¿no? Entonces, donde uno apuntaba todo lo que pasaba en el expediente. Y como tenía buena letra, decían, entonces me decían, Pati, tú te haces cargo del Tomarrazón. Entonces, así, el Tomarrazón todos los días. De ahí, interiormente, como meritoria, me ascendieron, entre comillas, ya, vas a revisar expedientes. Muy bien, ya aprendiste a coser, a foliar, ya aprendiste a tomar razón, ahora vas a ver expedientes. La gran exigencia de grandes magistrados, el doctor Justi Acuña, que fue mi presidente de sala cuando yo estuve, la doctora Elcilanda Zapater, la doctora Elcira Vázquez, excelentes magistradas y magistrados, que venían y me decían, a ver, Patricia, te vamos a tomar la lección de hoy, y me tomaban examen, en la mitad de la práctica, ¿no? Y me decían, no, vete a estudiar, regresa cuando ya lo sepas. Descúbrelo en el expediente. Las exigencias, Iván, no te puedes imaginar, en ese tiempo se usaba máquina mecanográfica, y si yo me equivocaba en la última línea, en la toda la página otra vez, sí. Toda la página tenías que volver a hacer, y ahí no hay que porque me explotan, no. Era aprender, tú tienes que tomar las cosas como que estás aprendiendo. Muy bien, entonces comencé a descubrir, ¿no? Veía cómo ellos, ¿no? Porque yo estaba al frente, cómo ellos desarrollaban, cómo debatían los casos, cómo ellos decían, oye, pero mira, acá hay esta prueba, ¿no? Acá hay esta otra. El doctor Justi Acuña, uno de los magistrados más honorables que yo siempre conocí, y de verdad que siempre tengo muy en cuenta lo que él decía, y además muy humano. A veces venía, en ese entonces había tanta formalidad en el Poder Judicial que tú no le podías hablar a los jueces.
O sea, venía un juez superior, tú te ponías de pie en silencio, te ibas a un costado y el juez pasaba delante tuyo y volteaba y te decía, ¿puedes sentarte o no? Y mientras él no te diera la orden, tú no podías hacerlo. Te podías quedar ahí para un buen tiempo, porque había una gran formalidad jerárquica. Pero el doctor Justi, por ejemplo, decía, no, ¿qué se han parado? Siéntense, no, ese venía, chicos, no han almorzado bien, tengan, o cómo se sienten hoy. Y eso, pues, te dejaba ver que además de ser un gran profesional, era un gran ser humano, ¿no? Sí. Justi, para que sepan, murió lamentablemente en el rescate a los rehenes, ¿no? Así es. Justi, uno de los más prominentes magistrados honestos, a carta cabal, ¿no? Solo para que sepan nuestros... Sí. Así es. Y bueno, y luego de eso, ya a veces yo caminaba por los pasillos, veía a la gente que estaba esperando, y a veces me intervenía, me decían, señorita, usted me puede orientar, me puede ayudar, porque yo no entiendo. Y comencé a ver que era un campo donde se necesitaba mucho, mucho. Saliendo de la universidad, yo trabajé de manera independiente unos años, muy bien, como abogada, pero sentía que algo me faltaba. Sentía que algo me faltaba porque es distinto. Ahí es que tú tomes parcialidad, entre comillas, ¿no? Entre comillas, por la persona que te contrata, ¿no? Entonces, yo sentía que no, o sea, yo a veces veía el caso y decía, no, es que yo no puedo llevar esto porque no, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el cliente, ¿no? Entonces, a ese le decía, ¿sabe qué? Es que yo creo que aquí usted no va a tener la razón por esta razón y por otra, y me miraban, ¿no? Y yo decía, ¿sabes qué? Yo siento que yo tengo que ayudar a los demás desde otra perspectiva. Entonces, ingresé a lo que era entonces el PROFA, que es el día de hoy todavía existe, ¿no? Que es el programa para formación de aspirantes a la magistratura, y en ese tiempo se estudiaba 3 años. No estudiamos como ahora que los jóvenes que van a la academia estudian 9 meses, ¿no? Estudiamos 3 años y era examen con psicólogo, y luego tú todos los sábados estudiabas de 8 hasta las 6 de la tarde y dabas exámenes, y luego tenías que preparar una tesina. O sea, era prácticamente como seguir una maestría, ¿no? Y cuando egresé, ahí pues se me dio la oportunidad de ser juez, en ese entonces suplente, muy bien, suplente. Y bueno, comencé a ver que me gustaba muchísimo. Tengo muy buenas anécdotas de ser juez especializada en ese tiempo por la edad. O sea, por la edad todavía era juez especializada. Pero después, bueno, ya me casé, tuve a mi niña y dije, bueno, voy a dejar un poco esto para dedicarme a mi hija, seguir litigando. No dejé el litigio entonces, y luego se me abrió la posibilidad de postular de juez superior. Y hice el PROFA para segundo nivel, y como tenía 35 años, todavía estaba muy joven, me decían, no te presentes, porque aquí no vas a ingresar. Generalmente van a ingresar las personas de más de 50. Y yo decía, ¿pero por qué no? Tenía 34. Dije, me voy a presentar. Entonces se abrió la convocatoria, ingresé, y por muchos años fui la jueza superior más joven que hubo en la Corte de Lima. Yo obviamente ahora ya no, porque pasó el tiempo, pero en ese entonces era... Claro, diste el examen para jueza superior directamente. Superior. Así es, ¿no? Porque me desafiaron, me dijeron, no, eres muy joven. Ay, a mí nadie me dice que no puedo. Entonces dije, no, sí voy a poder. Muy bien, me presenté y fui elegida. Y bueno, como te digo, por muchos años fui la jueza superior más joven, y bueno, ya después ingresaron otros jóvenes, ¿no? Y esto, el estar en el Poder Judicial, para mí fue la mejor opción. A mí me encanta lo que hago. Me encanta poder ayudar a las personas y poder darles a entender por qué a veces no tienen la razón, ¿no? A veces, incluso hasta a veces a los abogados les tengo que decir, ¿no? Señores, ustedes saben que las cosas no son así, ¿no? ¿Por qué ustedes no ejercen bien la profesión? Porque aquí nosotros vemos cómo a veces la profesión no es la que debería ser, ¿no? Y mi función creo aquí es doble, no solamente poder a través de mis conocimientos ayudar a que las personas puedan solucionar sus conflictos, sino que también ir preparando a los jóvenes que algún día, como yo les digo, van a venir a ocupar mi lugar, porque nada es para siempre. En algún momento yo tendré que dejar los chimpunes, como se dice, pasar a
a la cueva del descanso, muy bien, pero quedarme con la satisfacción que estoy dejando a buenos jóvenes, a buenos jueces, ¿no? Y que tienen que seguir, pues, aportando para que el sistema mejore, con mucho esfuerzo. A veces uno siente que tanto haces y que viene algo y ¡fua! Lo tira abajo, ¿no? Sí, Pero yo creo que siempre hay que tener ese optimismo, ¿no? sí, me parece genial además la forma como no solo descubres, sino entras en la convicción y digamos, habiendo salido y vuelto a dedicarte un poco al litigio, retornas al sector, al sistema judicial y ahí, y noto evidentemente que lo disfrutas y que disfrutar y sentir la realización, ¿no? De que no es solo para uno, sino para otros también. Eh, pero de todas maneras, todo esto tiene dificultades, como algo lo mencionaste, ¿no? Digamos, el hecho de, claro, hay dos dimensiones, ¿no? Una es, que creo que ya lo has mencionado en algún otro lugar, el hecho de ser mujer en el Poder Judicial. ¿Has tenido alguna dificultad, obstáculo? Eso es por un lado lo que te quiero preguntar, de repente por partes, porque luego veo hay otra dificultad, pero digamos, esta, el de ser mujer, eh, por supuesto, el hecho de tener una familia es maravilloso, pero no sé si la gente entiende el esfuerzo que hace una mujer considerable para ser muy profesional y rigurosa en el mundo profesional y académico y también dedicarse, digamos, a las cosas de la casa, digamos, pero no sé cómo articulas, pero no sé si ya dentro del Poder Judicial también ha habido algunos, digamos, malestares, obstáculos por la condición de mujer. Sé de algunas fiscales, sobre todo, que algunos problemas han podido tener, digamos, algún tipo de comportamiento sexista, ¿no? Pero no sé tú cómo lo has, digamos, cómo has estado, cómo lo has sentido. Bueno, como te digo, yo ingresé en el 2003 a la Corte Superior como jueza superior. En ese tiempo no éramos muchas mujeres, el día de hoy somos muchísimas Imagino. más. Éramos poquitísimas. De 72, creo que 30, 32 éramos mujeres y el resto eran varones, ¿no? Pero entre colegas nunca sentí una discriminación. Entre colegas no. Al contrario, ¿no? Ahí me causaba gracia a veces ver que los colegas como que nos cuidaban como si fuéramos una flor sagrada, o sea, nos cuidaban en demasía, ¿no? O sea, el respeto y todo lo demás. Los trabajadores también, mucho respeto hacia nosotras las juezas mujeres. Pero sí, desde siempre, mira, yo he pasado por casi todas las especialidades, ¿ah? He estado en civil, he estado en penal algunos tiempos, he estado en familia, he estado en contencioso administrativo 10 años, por ahí en vacaciones me mandaron a una sala laboral, ¿no? Entonces, he pasado por diferentes especialidades, ¿no? Lo cual nunca fue, y te lo digo con sinceridad y se lo digo a mis alumnos también, nunca fue un tabú para mí, ni tampoco fue algo que me limitara, porque yo siento que cuando tú aprendes y nosotros como egresados hemos tenido tan buena formación en la universidad que nos permite de repente desarrollarnos en diferentes ámbitos, muy bien. Claro que hay que esforzarse un poco más para irse especializando, ¿no? Llegas y tienes que especializarte, actualizarte, pero lo básico lo tienes, ¿no? Entonces, y eso es porque uno aprende, no porque uno memoriza, porque la memoria es frágil, ¿no? Eh, pero sí, mira, lo he podido percibir primero por mi juventud, muy bien, por mi juventud fue un problema. ¿Por qué? Porque me miraban y me decían, usted es jueza, ¿en qué juzgado está? Yo le decía, en tal sala. Y me miraban, Claro, ¿sala? claro. Tú eras jueza superior, no eras jueza Claro, entonces, especializada. sala, me decían, ¿no? Por ejemplo, yo fui presidenta de sala en el año 2009, todavía estaba en 40 y tantos años, o sea, y era presidenta de sala, y venían los abogados varones, mira, con los abogados he tenido, ¿no? Que me miraban y me decían, pues con la presidenta de sala, y yo le decía, sí soy yo. No, 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 la presidenta, soy yo. O sea, no, y me decían, ah, pero usted es muy joven.
¿no? mm, Otros, por ejemplo, abogados que venían y me decían, iban los informes orales y en lugar de decir, por ejemplo, ¿no? Las formalidades, ¿no? Señora presidenta, decían, señor presidente. Y miraban al juez superior varón, no me miraban a mí. O sea, pues, no, o sea, para ellos era inconcebible estar frente a una jueza superior mujer. O sea, de parte de los abogados, sí lo he sentido, ¿no? He sentido mucho ¿y este... eso ha ido cambiando, crees tú? Ahora ya, por ejemplo, los Bueno, litigantes que ya por la parecen edad ser también. hetero, Ya pasaron los años, ¿no? Pero sí ha venido cambiando de tal manera que el día de hoy incluso, bueno, ahora por la pandemia no, pero en el año 2019 hay muchos abogados que iban obviamente a las audiencias o iban a las entrevistas y decían, me alegra que usted sea presidenta porque confío más en las mujeres. Mira cómo fue cambiando, ¿ah? Del 2003 al 2019, o sea, estamos hablando de 16 años, en los cuales fue cambiando desde usted es una joven, usted es mujer, la mujer cómo va a presidir, o me ignoraban en el colegiado, los abogados, ¿no? A ser reconocida como que eres una huella de seguridad, ¿no? Y bueno, y también creo yo, tiene que ver mucho con la reputación que te vas generando, ¿no? Entonces, tú con los años te vas generando una reputación. Entonces, hay abogados que vienen y dicen, doctora Beltrán, yo la conozco a usted, y yo digo, mira, ¿me conoce a mí? Bueno, es que he escuchado de usted, ¿no? O he leído lo que usted escribe, ¿no? Entonces, y yo digo, ay, Dios mío, ¿qué cosa habrá leído? ¿Qué cosa dije ahora? ¿No? Yo me preocupo, ¿qué dije? ¿No? Pero yo creo que la reputación que tú te vas haciendo también es algo que va ayudando a reafirmar, ¿no? Que tú eres una persona que vas a actuar correctamente, ¿no? Y hay mucho de ello en el Poder Judicial, muchas juezas muy valiosas, muy valientes, muy inteligentes, muy capaces. Y si tú me dices cómo esto lo ves con lo que es, pues, la familia, yo creo que mucho tiene que ver con tu pareja también, ¿no? Yo, gracias realmente a la vida, encontré una pareja excelente, mi esposo, que siempre fue mi apoyo, siempre me impulsaba, me decía, tú puedes, anda, hazlo, yo me encargo. Entonces, entre los dos, un poco que íbamos manejando las cuestiones de la casa, ¿no? Entonces, la colaboración de él fue fundamental en que yo me pueda desarrollar, como la de él, que él se pueda desarrollar también. O sea, ha sido mutuo el apoyo, ¿no? Y eso es fundamental, porque la familia no es solamente la mamá. La familia somos mamá y papá, y los dos tenemos que ir sopesando los roles compartidos democráticamente, porque yo creo que eso es lo que nos falta todavía desarrollar en la sociedad, una masculinidad democrática, que no se sienta menos porque le está dando el biberón al bebé, que no se sienta menos porque está quedándose con el bebé cuidando, ¿no? Entonces, el apoyo de la familia, mis padres, ¿no? Mi papá y mi mamá siempre pendientes, y si tú no puedes, si tu esposo no puede, acá estamos nosotros, ¿no? Entonces, nosotros te vamos cubriendo ese vacío que quizás físicamente no lo podías hacer porque tenías que estar en el despacho, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental en tu vida, contar con tu entorno familiar, que es el soporte emocional, ¿no? Que te permite a ti seguir adelante, ¿no? sí, sí, es cierto, ese apoyo de la pareja es importante, es, a ver, ¿cómo decirlo? Y para nuestra generación, donde los varones parece que veníamos de una formación ya directamente muy machista, es como el esfuerzo de aprender y desaprender, y eso se hace evidentemente con la conversación y con la plática. Creo que ya en nuestros hijos eso está mucho más fácil, me parece más digerible, ¿no? Ojalá que los tiempos vayan avanzando. Yo quería conectar, este es mi penúltimo punto, digamos, con este tema de esta última parte que tú afirmabas, es cómo te vas asentando en el ámbito donde trabajas, en este caso en el Poder Judicial, cómo vas afirmándote y te van reconociendo el perfil, quién eres y ya te identifican. Y lo quiero tomar con respecto a otro fenómeno, que es el segundo del que te quería referir sobre el sistema judicial,
que es el de la corrupción. Sabemos muy bien el tema de la percepción de la corrupción, el Poder Judicial tiene índices elevados, evidentemente, a pesar del esfuerzo de muchos magistrados honestos, magistradas honestas, pero hay otro grupo, evidentemente. ¿Cómo has experimentado el mundo de la corrupción, es decir, el de la tentación de de un litigante que ha querido hacer una propuesta corrupta o en la propia sala? No tienes que decirme ni casos ni nombres, pero ¿por qué lo ligaba? Porque a veces ocurre que ya no llega nadie porque simplemente lo que tú decías, sabes quién eres. O sea, tu propia reafirmación ha generado una suerte de, ¿para qué le vas a decir a la doctora si no tranza? Entonces ya es como una vacuna, pero no sé cuál crees tú que es la experiencia por el fenómeno que existe y es real dentro del Poder Judicial, cómo lo has vivido, cómo lo has sentido. Bueno, yo he dicho que el día que me jubile voy a sentarme con tranquilidad a hacer las memorias de una magistrada, porque hay Sería tantas bueno. vivencias que obviamente, además de los casos que uno conoce, ¿no? Y que a veces, como siempre digo a los chicos, esto pasa en TNT, pasa en la vida real, o sea, realmente lo que pasa en las películas a veces se supera en la realidad, ¿no? Bueno, a ver, bueno, he tenido unas experiencias buenas, muy buenas, y otras que no han sido quizás de las mejores, ¿no? Por ejemplo, en el año 2009, 2010, yo salgo de familia, ¿no? Y el presidente me dice, Patricia, necesito que vayas, muy bien, a limpiarme una sala, ¿no? Entonces yo dije, a Limpiarme en el limpiar, sentido de, limpiar ya, en el sentido de limpiar, o sea, de claro, limpiar. claro, de que hay ahí otro tipo de Así es. suciedad. Claro. Así es, así es. Entonces yo le digo, pero ¿por qué yo? ¿No? O sea, ¿por qué yo? ¿No? Y me dice, porque tú tienes carácter y yo creo que te tienen respeto, ¿no? Entonces, bueno, me mandan a una sala determinada y efectivamente cuando llegué era terrible, ¿no? Y una persona que estaba ahí, que era quizás el eje de la corrupción, y como siempre he dicho, para que haya corrupción tiene que haber uno que se corrompe y uno que se deja, uno que corrompe y uno que se deja corromper. Yo comencé a detectar diferentes puntos y comencé a mirar. Primero, mirar, ¿no? Bueno, lastimosamente, esto venía desde un magistrado que estaba ahí. Este magistrado hasta gritaba que me sacaran, no me quería en su sala. Obviamente el presidente dijo, no, ella se queda. Ella se queda. Y este magistrado terminó renunciando porque no me soportaba, no me soportaba. O sea, me decía que yo era una bruja, uy, qué calificativos no me daba, ¿no? Y, y mira, esto afianzó más mi carácter, ¿no? En el sentido de que él un día viene y me dice, ¿sabe qué? Usted no sale si no hace esta cosa. Bueno, no, disculpe, ni siquiera mis padres me dicen que no debo hacer, menos va a ser usted. Así que perdone por su edad, yo no voy a faltar el respeto, pero si no me deja salir, voy a salir de todas maneras. Entonces me miró así asustadísimo, ¿no? Y bueno, a los meses renunció, ¿no? Para dar las gracias a realmente a poder mejorar todo, ¿no? Y luego, pues, un relator que vino y me dijo, usted no sabe con quién se ha metido, me dijo, doctora, ¿no? O sea, usted está muy equivocada. Yo creo que como usted es joven, todavía no sabe lo que tiene que hacer. Ah, no sé. Le dije, ahorita mismo vas a ver quién soy yo, ¿no? Entonces, me fui, me cogí todo lo que tenía que coger, me fui al OMA a poner en conocimiento lo que había descubierto y al día siguiente renunció. Ahí todo el mundo renunciaba, ¿no? Entonces todo el mundo renunciaba y decía, ¿qué pasa, no? Y poco a poco, con el trabajo también entró una gran magistrada a acompañarme en esta lucha, se puede decir, en esta limpieza, ¿no? Que siempre la tengo que destacar, ¿no? Y las dos juntas comenzamos a empujar el carro, le dije, yo cuento contigo, y llegó un momento que al año siguiente venían los abogados y decían, doctora, esta es otra sala. O sea, esta es otra sala, ¿no? Como tú dices, uno se va haciendo camino al andar, ¿no? Entonces,
alguna vez, por ejemplo, vino un congresista, cuyo nombre no voy a decir, pero me dice, estaban personas esperando para ser atendidas por mí, y viene él y le dice a mi asistente, dígale a la doctora que aquí está el congresista fulanito de tal y que necesito hablar con ella. Entonces viene mi asistente y le dice, pero disculpe señor, tome asiento porque la doctora no lo va a atender. Dígale que soy el congresista fulanito de tal, por favor. Bueno, entonces mi asistente entra y me dice, doctora, en la puerta está el congresista fulanito de tal y quiere que usted lo atienda. Yo le dije, bueno, ¿sabes qué? ¿Cuántas personas me están esperando? 3, doctora. Muy bien, será el cuarto. Que tome asiento. Lo voy a atender, pero el respeto a todos es el mismo. Extraordinario, extraordinario. ¿No? Entonces, el congresista, mi asistente dice, yo le tengo que decir, no, sal y dile, pero ¿por qué yo, doctora? Sal y dile, ¿no? Entonces, ya el pobre iba sufriendo en el camino, yo lo veía que iba así medio agachadito, ¿no? Entonces salgo detrás de él a ver qué cosa pasaba y veo que mi asistente se acerca a la puerta y le dice, señor congresista fulanito de tal, la doctora dice que lo va a atender, pero que por favor tome asiento porque aún hay 3 personas esperando. Uy, no te puedes imaginar, Ivancito, gritó que cómo es posible, que se ha creído que me va a tratar a mí así. Entonces, como yo estaba atrás, yo salgo y le digo, disculpe, señor congresista. Se quedó así, se emocionó porque pensó, dijo, salió a verme, ahora ¿no? sí me va a atender, sí. Entonces, yo le dije, señor congresista, fulanito de tal, sí, mucho gusto, ¿no? ¿Cómo está, doctora Beltrán? Muy bien. ¿Paso? Le dije, no, más bien lo vengo personalmente a invitar, que tome asiento, lo voy a atender, pero por favor, tengo que seguir llamando a las personas. Señora, pase. Y la señora no podía creerlo, ¿no? Cuando entró mi oficina dice, impresionante. Usted me ha hecho sentir importante. Yo le digo, no es, disculpe, no es que te haga sentir, tú eres importante. No. Es extraordinaria lección de ciudadanía, ¿no? Simplemente ciudadanía, es decir. Entonces, mira, Nima es un congresista, yo creo que se pasaron la voz, ¿no? Entonces, ya venía diciendo, no, a veces llamaba y decían, ¿a qué hora estará desocupadita para poder ir y no esperar mucho tiempo? O sea, ya les cambió el mensaje, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente estamos muy acostumbrados a hacer valer nuestros títulos, nuestras posiciones, y las posiciones son etéreas, son temporales. Tú hoy día estás arriba, mañana estás abajo, y a ti no te gustaría que te traten de una manera distinta por un cargo que tienes, ¿no? Entonces... y hemos llegado porque nos han ayudado también gente, porque nos han... Digamos, porque hay mucha gente que también ha estado detrás del esfuerzo con nosotros, entonces solo hay que devolver a veces. Así es. Aparte que, mira, yo te digo, a veces he tenido trabajadores que han incurrido en esta falta y yo le digo, ¿sabes qué? No te necesitamos en el Poder Judicial. Lastimosamente, yo no estoy siendo mala. Tú solito estás asumiendo las consecuencias de tus actos, ¿no? Entonces, si tú quieres trabajar en el Poder Judicial, no tienes que comportarte así. Tienes que, y a veces les pongo de ejemplo a su familia, ¿no? Les digo, ¿tú tienes hijos? Sí, doctora, por favor, yo tengo hijos, ya no lo voy a volver a hacer. Le digo, ¿te imaginas cómo se sentiría tu hijo si te ve en un periódico, si te ve en un lugar público, que digan, tu padre es un mafioso, tu padre es un corrupto? Tus padres que te criaron, tu familia, tus abuelos, o sea, detrás tuyo hay todo un grupo de personas que confían en ti, o sea, no solo eres tú en el mundo. Y se quedan mirándome, ¿no? Doctora, sí, que no sé qué, ¿no? Le digo, bueno, ahora que tendrás que someterte a un proceso disciplinario y se verá, ¿no? Y se verá, porque que tú vengas y me digas, doctora, perdóneme, yo no te tengo que perdonar. O sea, primero te tienes que perdonar tú, y después de perdonarte tú, tienes que asumir las consecuencias y luego reactivar tu vida, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho por hacer en todas las instituciones, y siempre le digo a los chicos, también en los privados, hay corrupción. Porque le digo, a veces hay jefes que te dicen, anda, ofrécele, mira, así sea una galletita, una gaseosita, ¿no? Que llévale, no sé, un chicle, ¿no? Ya es corrupción. Ya estás corrompiendo, así sea algo pequeño, porque no es el valor de lo que estás dando en contraprestación, es el acto, ¿no? El acto es lo que te hace ser corrupto, ¿no? Ese es el umbral, ponerlo alto, porque de eso se trata, ¿no?
Patricia, en realidad ha sido fácil, muy sencillo hablar contigo. Además, muestras detrás de las anécdotas y de las historias, eh, no solo profesionalismo, entereza, convicciones, integridad, tal vez por sobre todo ello humanidad, ¿no? Entonces, me han gustado muchísimo las anécdotas e historias precisas para cada tema. Todo, a partir de todo ello, y ya para terminar, digamos, no quiero quitarte el tiempo, No, tranquilo. podríamos seguir conversando muchísimos más temas, pero sí, algo que me faltó como último punto, pero digamos, yo quería priorizar más esta carrera tuya, más en la carrera pública, solo como docente, porque es docente nuestra en la facultad, y ya con esta trayectoria que todos los reconocen, yo creo que los alumnos saben y las alumnas saben, tú, ya para terminar, digamos, ¿qué mensajes les darías ahora que están estudiando? ¿Qué, pre- qué, qué prioridades tienen que tomar, ¿no? ¿Qué tipo de prioridades, qué tienen que tener en el radar para que su profesión les sea un instrumento de realización personal plena? No sé, yo creo que ya lo has dicho con toda la entrevista, pero me gustaría que te dirijas sobre todo a ellos y a ellas, que sé que están en un momento difícil también nuestros alumnos, alumnas, por el tema de la pandemia, pero ojalá que saldremos pronto, pero también pronto también que tendrán que empezar a decidir a qué carrera, a qué línea van, a qué espacio van, si se dedican a internacional, al mundo civil, al mundo privado, al mundo público, al mundo político, al mundo internacional. ¿Qué les dirías tú desde ese testimonio que nos acabamos de conversar sobre ello? Mientras me hacía las preguntas, yo venía pensando qué podía decirle a los jóvenes, a las y los jóvenes. Y yo les diría algo muy, muy sencillo. Eh, Hagan lo que les haga sentirse felices cada día que despiertan. Que cuando ustedes se levanten, digan, me voy a hacer lo que me gusta, no me voy a trabajar, ay, qué flojera, no es cierto, tengo que hacerlo, no, sino algo que cuando ustedes despierten digan, hoy tengo que hacer tales cosas, que los desafíe día a día, que los rete día a día, que les permita dar lo mejor de sí. No piensen, a veces uno piensa como joven que es, en lo económico y patrimonial, que es importante, pero eso va a venir con el tiempo. Cuando tú demuestres que haces lo que te gusta, lo vas a hacer con tantas ganas, lo vas a hacer con tanto compromiso, sea en el ámbito que te desarrolles, que tú mismo te vas a ir generando tu espacio y tú mismo vas a ver cómo comienza tu reconocimiento a darte los frutos económicos quizás que estás esperando ahora de joven. Y a veces no demora mucho, chicos y chicas, no demora mucho. Esto va a depender de ustedes. Nunca dejen de capacitarse, aprovechen sus cursos ahora, aprovechen la tecnología. Como yo les digo, aprendan, no memoricen, no esperen un día antes para porretear todo lo que el profesor les dijo y luego dar el examen porque eso se olvida. Traten de aprender, para eso estamos nosotros, los docentes, ahí está el doctor Iván, estoy yo, están todos los docentes de la facultad, que si ustedes tienen una duda, acudan a nosotros y la experiencia de vida de nosotros nos va a ayudar a poder orientarlos a ustedes, ¿no? Y eso es lo principal que yo les podría aconsejar. Elijan lo que más les guste, no lo que les digan las personas, no lo que digan las estadísticas, no lo que digan las encuestas, no lo que esté de moda, no. Elijan donde ustedes se sientan útiles, donde ustedes se sientan que dan más, donde ustedes se sientan contentos y felices de hacerlo, donde ustedes se puedan hacer retos, donde ustedes puedan venir y decir, hoy tengo que o puedo hacer tal cosa, porque siempre va a aparecer en su vida aristas y aristas que donde ustedes se van a poder desarrollar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo soy juez, ¿no? Puede ser que sean fiscales, pueden ser que vayan a trabajar a la Defensoría del Pueblo, que lleguen a ser grandes tribunos o magistrados del Tribunal Constitucional, que puedan ser investigadores. Ser investigador es algo tan rico, nunca se acaba de ser investigador, o sea, hay tantas cosas por dar, por hacer, por dirigir, el que puedan ser docentes, el que puedan ser abogados de litigio, abogados de asesoría, o que puedan simplemente, pues,
de llevar lo que ustedes quieren, lo que ustedes buscan a diferentes ámbitos, porque eso sí es fundamental. Si tú haces lo que a ti te gusta, lo que te hace feliz, vas a poder ayudar a ser feliz a otros, vas a poder irradiar esa felicidad a otros y vas a poder también ir sembrando pequeñas semillas que en un futuro van a ser igual como ustedes, grandes y robustos árboles, bien, que son porque ustedes van a ser la base de la mejoría de nuestro país. Muchísimas gracias, Patricia, por el tiempo que nos has ofrecido. Creo que ha sido muy fructífero. Para mí ha sido muy fácil hablar contigo. Una vez más te agradecemos mucho por tu presencia, por tu testimonio y por ser profesora nuestra también. Gracias. Seguramente nos vamos a volver a encontrar y a conversar en otro espacio. Y espero que pase pronto la pandemia y podernos encontrar seguramente con los viejos amigos de la promoción. Por supuesto. No, ¿cómo es? Los jóvenes de espíritu, por favor. Un gusto, Muchísimas gracias, Patricia.